Muy buenos días. Me da mucho gusto ver tanta gente reunida como hace 2 años no veíamos. De hecho, si haces las cuentas, fue en estas fechas cuando dejamos de congregarnos, ¿verdad? 2 años después, gracias a Dios aquí estamos, y por ahí se rumora que en abril probablemente quiten el cubrebocas y va a llegar la hora de la verdad, ¿verdad? Se va a ver el cachete. Digo, yo siempre he estado expuesto todo este tiempo a ustedes, pero llega la hora de la cosecha, el día de Jehová, donde ahora yo los voy a poder ver a ustedes. Muy bien, estamos estudiando el tema de la resurrección. El día de hoy vamos a ver la parte número 5 y, invertimos 3 semanas en estudiar, ¿verdad? Bueno, en realidad ya van 4. La primera fue una introducción para entender por qué era importante el tema de la resurrección. Luego empezamos a analizar lo que la Biblia enseña sobre la muerte de Jesús, sobre la resurrección de Jesús y sobre las apariciones. Y el objetivo era poder hacernos la pregunta si es razonable creer que Jesús resucitó, ¿verdad? Ese es el propósito que vamos a empezar a responder el día de hoy. Pero obviamente, como hay mucha información que considerar, nos vamos a seguir en partes. Nuestro objetivo hoy es entender cómo podemos, de una forma razonable, creer que Jesús resucitó. Y para eso tenemos que recordar algunas cosas que vimos ya meses atrás, cuando empezamos a estudiar sobre el razonamiento, sobre el método analítico, razonamiento inductivo, razonamiento deductivo, como la forma de buscar la verdad, para mostrar que la fe cristiana no es una fe ciega. Cuando hablamos de teología, la teología es una ciencia, seguimos procesos, usamos el razonamiento deductivo principalmente porque estamos hablando de hechos que carecen de evidencia material, y vamos a recordar brevemente eso para entender cómo formulamos de manera razonable que creemos en Jesús. Pero primero quisiera aclarar que es que lo digo, me ha pasado, y no quiero que pase este tema sin yo aclararlo. Me ha pasado que cuando hablo sobre cuestionarnos lo que la Biblia dice, por ejemplo, si yo te dijera, ¿crees que es razonable creer que Jesús resucitó? Algunas personas de inmediato reaccionan a la defensiva y dicen, ¿cómo puede Hernán atreverse a cuestionar la Escritura? ¿Cómo es que él se pone a predicar pero duda de lo que la Biblia dice? Y quiero aclarar, no, yo no estoy dudando, yo estoy plenamente convencido que Jesús, siendo Dios, en su naturaleza humana, murió y resucitó y hoy está a la diestra del Padre y regresará, no como siervo, sino en gloria, ¿verdad? A reclamar el reino que recibió desde el momento que se presentó en el tabernáculo celestial. Ahora, yo no tengo ninguna duda, y yo sé que muchos de los que están aquí, muchos, porque no puedo asegurar que todos, no tienen ninguna duda al respecto, pero cuando hablo de cuestionar si es razonable, no estoy diciendo no creo y por lo tanto tal vez no sea posible, sino que tenemos que pensar, lo que yo creo, ¿lo puedo explicar de forma racional? Lo que yo estoy convencido, lo que yo tomo como un hecho que ni siquiera pasa por mi mente porque es totalmente certero para mí, bueno, eso lo puedo explicar en una forma racional, de manera que otro analice, considere, contemple lo que yo creo. Ese es el punto que tenemos que indagar, es donde tenemos que profundizar, porque aunque yo sé que muchos de aquí podemos estar plenamente seguros, tenemos un mandato bíblico y es parte de la lucha espiritual de los cristianos. Así que antes de empezar a leer la Escritura, vamos a orar así como estamos. Señor, te damos muchas gracias por este día. Gracias porque estamos aquí, todos aquellos que ordenaste, Señor. Después de toda la incertidumbre que trajo la pandemia, hoy volver a estar al 100%, Señor. Sabemos que muchos, quizás amigos, familiares, se fueron, terminaron sus días, pero todos los que estamos aquí, Señor, es porque tú lo habías así determinado. Te damos gracias porque tu misericordia nos sostuvo. Todo parece que vendrá bien, Señor, todo parece que volverá a la normalidad, en cierta manera. Te rogamos que nos des conciencia de la gracia que hemos recibido y que nos permita ser mejores mayordomos, Señor, conforme las cosas vayan cambiando. Ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a entender
cómo explicar de manera racional qué es lo que creemos, por qué lo creemos, cómo lo aplicamos en nuestra vida y cómo lo enseñamos a otros. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ¿por qué es importante saber cómo responder racionalmente porque creemos en Jesús? Vamos a 1 de Pedro 3, 15 al 16, que lo he mencionado en otras semanas atrás. 1 de Pedro 3, 15 al 16 dice: más bien honren en su corazón a Cristo como Señor, estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Pero aquí hay dos palabras muy interesantes. Cuando habla de responder, la palabra es apología, que se traduce así: una respuesta bien razonada, una respuesta pensada para abordar adecuadamente los problemas que se plantean. Es el término para hacer defensa legal en un tribunal antiguo. Entonces, dice que debemos estar siempre preparados para responder, dar una respuesta bien pensada, razonada para abordar un tema. Siempre debemos estar preparados para hacer eso, ¿verdad? Cuando dice a todo el que nos pida razón de la esperanza, la palabra razón, logos, cuando la Escritura dice que Jesús es el verbo, usa la palabra logos también. ¿Qué significa la palabra logos? Palabra que expresa un pensamiento, un razonamiento expresado en palabras. ¿Por qué Jesús es el logos? Porque lo que Jesús hizo, dijo y todo lo que Él enseñó nos permite entender cómo es Dios. Por eso la Escritura dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Él es el logos. La palabra lógica proviene de aquí. ¿Cómo expresas el pensamiento en palabras? Entonces, cuando nos pidan ese razonamiento, dice la Escritura, siempre debes estar preparado para explicarlo. ¿Me explico? Entonces, si nos preguntamos, ¿es razonable creer que Jesús resucitó? Estamos cumpliendo el mandato de estar preparados para dar razón, para responder. Así que es una obligación de todo cristiano. Luego, Pablo también nos dice, en 2 Corintios 10, 4 al 5, dice: las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. La palabra argumentos, logismos, razonamiento que refleja los valores de alguien, argumentos calculados, pensamientos. Entonces, parte de la lucha espiritual del cristiano es derribar argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. ¿Qué significa? Estos argumentos que presentan nuestros amigos ateos, agnósticos o de otras religiones, de una forma lógica pretenden mostrar que el cristianismo es falso, que no hay Dios, que Jesús no resucitó. Y es parte de nuestra responsabilidad de estar preparados para responder, pero también es parte de la batalla del cristiano, no contra carne ni sangre, ¿verdad? Sino contra esos argumentos también que tratan de levantarse. Ahora, si tú consideras que hace que los cristianos lleguen a la conclusión de que el cristianismo es falso después de que creyeron y estaban totalmente convencidos de que era verdadero, ¿cómo es que después están luchando con dudas que los hacen cuestionarse si realmente es posible que haya nacido de nuevo y si realmente hay un Dios? Por los argumentos que escuchan. Argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Yo conozco muchas personas que cuando escuchan una versión bíblica razonada del Evangelio, dicen: jamás había entendido de qué se trata el cristianismo, pero conocen a muchos cristianos. Y es como es que no entendían el cristianismo si conocen a muchos cristianos, porque la forma en que se comunica el Evangelio o la forma en la que muchos cristianos se comportan no es razonable. No pasa la prueba del razonamiento, lo analiza y dice: eso no tiene sentido. Es gente loca, son fanáticos. Pero cuando Dios te da la oportunidad y te tomas el tiempo para explicar de forma razonable por qué creo que hay un Dios, por qué creo que Jesús es Dios y por qué creo que Jesús resucitó, derriba esas fortalezas, esos argumentos que los hacían descartar el Evangelio simplemente como cuentos de abuelas o cosas que la gente ignorante cree. Cuando les presentas que hay argumentos que retan su entendimiento porque no pueden responderlos, tienen una perspectiva diferente y son más receptivos para escuchar el Evangelio bíblico. Entonces, fíjate, por la responsabilidad que tenemos de estar preparados,
y por la guerra espiritual que afecta a cristianos, porque dudan. La estadística de Estados Unidos es que más del 85% o 90% de los cristianos jóvenes que llegan a la universidad dejan el cristianismo porque no pudieron explicar de forma razonable por qué son cristianos, por qué creen en Dios. No pudieron defenderse ante los argumentos que los acusan, demostrándoles, según ellos, que el cristianismo es falso. Y como no pueden responderlo, concluyen, el cristianismo es falso entonces. Y se apartan de la iglesia. Si son ovejas de Cristo regresarán, ¿verdad? Pero es una pérdida de tiempo que ellos hayan ido al mundo simplemente porque no pudieron responder a los argumentos que se les presentan en contra. Ahora sabemos que Estados Unidos, la situación cultural, la situación incluso a veces política, según una estimación está como 15 o 20 años adelante de nosotros. Y que en 15 o 20 años estaremos como ellos. Los problemas que tienen ahorita nos llegan de cierta manera, pero no con la misma dificultad o intensidad que ellos, pero nos van a llegar. Así que tenemos que hacer nuestra parte por nuestros hijos, por nuestros jóvenes. Y también hay muchos ya adultos, viejones, que no saben responder, pero casi nadie les pregunta a ellos, ¿verdad? Porque no tienen mucho contacto con las personas que están interesadas en eso. Pero tienes que instruir a tus hijos, a tus nietos, sobrinos, lo que tengas. Hay que aprovechar la oportunidad de dar una respuesta razonable de por qué el cristianismo es verdad. De hecho, nosotros como cristianos somos la única religión que puede presentar argumentos razonables. Está incluido también el judaísmo por el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero fuera de ahí no hay argumentos, no pasan la prueba de la lógica. ¿Cómo es posible que desaprovechemos semejante oportunidad? Ahora viene Semana Santa, ¿verdad? Y ahí de una u otra manera sale el tema. Hay una buena oportunidad. Entonces, dejando eso en claro, tenemos que entender, si nos preguntamos por qué, ¿cómo podemos decir que es razonable creer en que Jesús resucitó? Tenemos que crear una base, ¿verdad? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo podemos mostrar que la conclusión a la que llegamos, Jesús resucitó, es una conclusión válida? No simplemente cegué mi mente y dije, yo creo aunque no entienda nada, sino que hay un proceso. Acuérdate que cuando hablamos de buscar la verdad, hablamos del método analítico, ¿se acuerdan? El método analítico es un método de investigación que consiste en la desmembración de un todo descompuesto en sus partes o elementos para observar las causas, naturaleza y efectos. Es decir, tienes una situación, un problema, lo desglosas en partes y tratas de explicar cada parte. Y explicando cada parte puedes resolver el problema, ¿verdad? Lo hacemos todos los días de distintas maneras. Ahora, cuando estamos hablando del método analítico, usamos el razonamiento. Y ya dijimos y estudiamos hace ya 2 o 3 meses que hay 2 formas de seguir o de usar el razonamiento para encontrar la verdad. El razonamiento inductivo, que es, en términos simples, cuando partimos de lo particular a lo general, y se acuerdan el ejemplo de las ardillas. Si tú ves una ardilla, te vas a dar cuenta que tiene la cola esponjadita. Y ves otra ardilla y también, y ves otra ardilla y también, y dices, bueno, yo puedo decir que las ardillas tienen una cola esponjadita, ¿verdad? Tengo la evidencia de al menos 3 ardillas que tienen la cola esponjadita o esponjosa. Así que concluyo que todas las ardillas tienen la cola esponjadita, ¿verdad? ¿Cómo llegaste a la conclusión de que todas las ardillas tienen la cola esponjada? Por la evidencia que vi, ¿verdad? Si analizo una ardilla y luego otra ardilla y luego otra ardilla, puedo concluir que todas las ardillas tienen la cola así. Parto de la evidencia para usar el razonamiento y llegar a una conclusión. Pero para poder tener certeza de mi conclusión, tendría que examinar a todas las ardillas que existen, ¿verdad? Y a todas las ardillas que han existido en el pasado, y a todas las ardillas que existirán en el futuro, para decir con un 100% de seguridad que todas las ardillas tienen la cola esponjada. Pero si me encuentro al menos una, y cuando hicimos ese ejercicio aquí alguien dijo, yo vi una ardilla que no tenía la cola esponjosa, bueno, entonces mi argumento, una ardilla tiene la cola esponjada, 2 ardillas también, 3 ardillas también, entonces todas tienen la cola esponjada, es válido, pero es falso. Estoy razonando correctamente, pero mi conclusión es falsa porque me faltó información.
Si al menos una ardilla no tiene la cola esponjada, no puedo concluir que todas las ardillas tienen la cola esponjada. ¿Te fijas? Seguimos un proceso, obtenemos evidencia y concluyo usando la lógica. Si alguien me muestra que hay al menos una ardilla que no tiene la cola esponjada, no puedo decir que todas las ardillas tienen la cola esponjada. Diría, por lo general, todas las ardillas tienen la cola esponjada. Pero es una conclusión racional. Ese es el razonamiento inductivo. El deductivo, cuando partimos de lo general a lo particular. En este caso no hay evidencia. No hay forma de tener la evidencia y empezar a sacar conclusiones. Entonces empiezo de la conclusión y voy hacia atrás. Si, por ejemplo, decimos todos los hombres mueren algún día, ¿verdad? Es un hecho que hasta donde nos dé la vida podemos corroborar. Todos conocemos a alguien que ha muerto, ¿verdad? Quizás llegue en tu vida que digas, yo conocí a alguien que no ha muerto. Bueno, porque es mayor que tú, ¿verdad? Pero si decimos todos los hombres mueren algún día, es algo general. Yo soy un hombre, por lo tanto yo moriré algún día. Digo, no tengo la evidencia de mi muerte porque todavía no me muero, ¿verdad? Y cuando ya tenga la evidencia de mi muerte ya no voy a poder concluir nada porque ya me morí. Pero es razonable pensar que si todos los hombres mueren y yo soy un hombre, yo moriré algún día. Pero no tengo la evidencia de que me voy a morir, ¿verdad? Y no la voy a tener, ya muerto de nada me va a servir. Pero mi conclusión es racional, ¿verdad? Todos los hombres se mueren, yo soy un hombre, yo moriré algún día. Ahora, ¿podemos decir que eso es completamente verdad? No, porque tendría que analizar a todos los hombres en el pasado. Dice, bueno, ¿habrá una isla abandonada donde haya un hombre que ha vivido desde el principio del mundo? No vas a poder decir ni que sí ni que no, porque no has examinado todas las islas que hay en nuestro planeta, ni cada rincón de nuestro planeta. Y tampoco podemos decir que hoy en día ya existe un hombre que nació, pero nunca se va a morir. Ni tampoco puedes decir que en el futuro no habrá nadie. De hecho, imagínate que ya todos se murieron y queda un solo hombre. Diría, bueno, como todos se murieron, todos los hombres mueren, tampoco puede concluir porque falta él. ¿Verdad? Entonces, ni usando el razonamiento inductivo, ni el razonamiento deductivo, puedes llegar a algo completamente cierto. No se puede. ¿Por qué? Porque no tienes toda la evidencia. No tenemos la capacidad de tener toda la evidencia. Si yo veo que algo se repite y se repite y se repite y se repite, por lo general espero que se repita. Pero tendría que haber vivido todo el tiempo del universo para poder determinar si efectivamente siempre se cumplió. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque es importante entender que tanto aquellos que usan el razonamiento inductivo como el deductivo deben tener la humildad de reconocer que no pueden tener certeza absoluta. Que es posible que las cosas sean diferentes a lo que tú concluyes, porque no tienes toda la evidencia. Entonces, cuando hablamos de por qué creemos que Jesús resucitó, tenemos que dejar esto en claro. Usando el razonamiento, no puedo decir que estoy 100% seguro, porque no estuve ahí, no lo vi, no puedo tener evidencia de ese momento. Lo que tengo son registros. Tampoco me pueden decir, es que estoy completamente seguro que Jesús no resucitó, porque tampoco estuviste ahí, ¿verdad? No tienes evidencia de lo que sucedió. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos hacer si nadie puede estar seguro ni que sí, ni que no? Bueno, lo que buscamos es qué explica mejor lo que sucedió. ¿Se entiende? ¿Qué explica mejor lo que sucedió? Si yo, que me pasó muchas veces de niño, me compraba un pastelito, para no decir marcas, un pastelito en la tienda y lo ponía en el refrigerador. Me lo voy a comer cuando acabe la tarea. Y estoy haciendo la tarea bien motivado, pensando en que va a llegar el momento en que me voy a comer mi pastelito. Acabo la tarea y voy bien gustoso al refrigerador, abro y ya no está mi pastelito. ¿Alguna vez le pasó a ustedes eso? Y preguntas, ¿quién agarró mi pastelito? ¿Cuál es la respuesta? Nadie.
¿Tú agarraste mi pastel? No. ¿Tú te lo comiste? No. Nadie fue. Ahora, ¿es posible que los pastelitos desaparezcan del refrigerador de la nada? Digo, no tengo la evidencia, no he analizado a todos los pastelitos en el universo dentro del refrigerador para ver si desaparecen, ¿verdad? Entonces la explicación, desapareció, nadie se lo comió, no tiene mucho sentido, ¿verdad? No es tan probable. Tengo que empezar a indagar. ¿Qué estabas haciendo hace 20 minutos que estaba haciendo la tarea? No, yo ni estaba en la casa. Ok, descartado. Y va siguiéndole, ¿verdad? Hasta que encuentres la evidencia, migajas. O dice, yo no fui, y aquí el chocolate en el diente, ¿verdad? Entonces dices, ok, yo no te vi agarrando el pastelito, ¿verdad? Y como no te lavas los dientes, eso pudo haber sido de días anteriores, eso que traes en el diente, ¿verdad? No puedo decir que con certeza que ese pedazo de chocolate o esa cosa negra que tienes en el diente corresponde a mi pastelito. No tengo la evidencia, no te vi comiéndolo, no te vi tomándolo, bueno, robándolo. Pero la conclusión, lo que mejor explica la situación, es que tú lo agarraste y te lo comiste y me estás mintiendo. ¿Puedo decirlo con 100% de seguridad? No, pero ¿qué es más probable? ¿Que desapareciera o que alguien se lo comió? Alguien se lo comió, de perdido lo sacó de ahí. Ahora, de entre los posibles sospechosos, ¿cuál es el más probable que se lo haya comido? ¿El que trae el chocolate en diente o el que ni siquiera estuvo en la casa? El que tuvo el chocolate en el diente. ¿Pero tengo la certeza absoluta? No, pero es la explicación más plausible, más probable. Eso es lo que hace la ley cuando investiga un asesinato. Cuando se investiga un suceso, ya pasó. No podemos saber exactamente porque no hay una grabación, pero analizamos la evidencia para ver cuál es la teoría que explica mejor lo que sucedió. Y si yo armo mi teoría, pues sí, tú, por distintas razones, mientras yo estaba haciendo la tarea, llegaste al refrigerador a ver qué había de comer, y dijiste, mira un pastelito. Y él piensa que los pastelitos aparecen de la nada. No es de nadie y se lo come, ¿verdad? Mala lógica, no llegó el pastel ahí por la nada, alguien lo puso ahí y con un propósito, pero es muy común que digamos, no es de nadie y te lo comes. Y te vas, y cuando yo te pregunto, te das cuenta, es que era tu pastel, no te lo pedí y me lo comí y niego lo que sucedió. Pero hay evidencia que apunta que tú lo hiciste. ¿Te das cuenta del proceso? Ese es el camino que debemos de seguir cuando estamos considerando cualquier cosa que sucedió en el pasado. Si no hay una grabación, si no estuviste ahí, entonces tienes que empezar a buscar información, a entender de una manera lógica, secuencial, cómo es que sucedieron las cosas. Y descartas aquellas que no resuelven lo que sucedió, como pensar que la nada se llevó el pastelito, ¿verdad? ¿Se entiende? Ahora ese es el camino que vamos a seguir. Entonces, ¿por dónde empezamos, verdad? Es razonable creer que Jesús resucitó. Vamos a partir de lo que dijo el apóstol Pablo en 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 3 al 8. 1 de Corintios 15, 3 al 8, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas, y luego los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Pero ya analizamos con detalle este pasaje, ¿verdad? Cuando vimos las apariciones. Y vimos el orden cronológico de los registros de los 4 evangelios del libro de los Hechos también. Que no vamos a abordarlo de esa manera. Pero de aquí podemos obtener información muy útil para hacer un caso, para tratar de armar nuestra serie de argumentos, nuestro razonamiento, para concluir si es razonable creer que Jesús resucitó o no. Y de hecho, esto no lo estoy inventando yo, se llama la aproximación de los hechos mínimos. Puedes buscarlo en internet así,
el método o la aproximación de los hechos mínimos. Y vas a encontrar mucha información sobre cómo llegar a esta forma razonable de explicar por qué creemos que Jesús resucitó. Y fue diseñado por historiadores. Pero entonces, de esta forma en la que Pablo dice que yo les transmití lo que yo recibí, está diciendo Pablo, esto yo no lo vi, yo no lo viví, a mí me lo enseñaron, ¿verdad? Y fíjate que es una fórmula, dicen los historiadores, la manera en que está escrito es como los credos o las confesiones, digamos, la manera en que se transmitía conocimiento por medio de los rabís o los rabinos. Formulaban una serie de palabras y frases con cierto sentido que comunicaban una verdad y que las personas, los discípulos, los que estuvieran siendo instruidos, tenían que memorizarla. Era la manera en que transmitían conocimiento. Y lo que se está transmitiendo aquí son tres cosas básicas. Cristo murió y fue sepultado, ¿verdad? Pero lo tomamos como una sola. Murió y fue sepultado. Número 2, la tumba estaba vacía, ¿verdad? Número 3, muchas personas, más de 500, muchas personas aseguraron verlo. Entonces fíjate lo que se está transmitiendo. Jesús murió y fue sepultado. La tumba estaba vacía y muchas personas aseguraron verlo. Ahora, agregamos algo más, un cuarto punto. ¿Qué pasó con aquellos que aseguraron ver a Jesús resucitado? Y lo que encontramos en la Escritura, que no voy a meterme en la evidencia el día de hoy, lo vamos a hacer un poco más adelante, lo que dice la Escritura es que hubo un cambio radical. El caso más claro es el de Pedro. Pedro negó a Jesús, le daba vergüenza decir que era discípulo de Cristo. Maldijo con tal de que no sospecharan de él, porque le dijeron, por la manera en que hablas, tú eres de los de Jesús, y tuvo que maldecir para que diga, no, sí, un discípulo de Jesús no diría las palabrotas que está diciendo Pedro. Y luego tenemos en Hechos el discurso de Pedro, donde teniendo miedo de decir que era discípulo de Cristo, algo sucede en Pedro que ahora les dice a todos, Jesús murió, resucitó, pero murió porque ustedes lo mataron y ahora deben arrepentirse. Y hay un cambio radical en la personalidad de Pedro, de ser un rotundo cobarde a tener el valor de confrontar a todos los judíos reunidos. ¿Qué fue lo que sucedió? Ese es el cuarto punto. Jesús murió y fue sepultado, número 1. La tumba estaba vacía, número 2. Muchas personas aseguraron verlo, número 3. Y los que aseguraron verlo tuvieron un cambio radical, número 4. Fíjate bien que no estoy diciendo que Jesús resucitó porque la Biblia dice que Jesús resucitó, ¿verdad? Ese es el argumento más común de los cristianos. Se preguntan, ¿y por qué crees que Jesús resucitó? Porque la Biblia dice que Jesús resucitó. ¿Y por qué la Biblia dice que Jesús resucitó? Porque Jesús resucitó. ¿Pero por qué crees que resucitó? Porque la Biblia dice que Jesús resucitó. Y eso es lo que le llaman un razonamiento circular. Nunca explicas nada, ¿verdad? Eso es lo que hacen la mayoría de los cristianos cuando les preguntas cosas que no saben explicar. ¿Por qué lo crees? Porque la Biblia dice. ¿Y entonces crees que en el multiverso de Marvel? Ahí dice, ¿no? Que hay un multiverso. Lee el cómic y que Spider-Man interactuó con los otros 2 Spider-Mans. Que todos se pusieron a chillar en el cine. ¿Lo crees? No. ¿Por qué no? Porque esas cosas no pasan. Pero ahí dice en el cómic, sí, bueno, ¿qué tan seguido resucitan los muertos? Nunca. ¿Es algo que pasa? No. ¿Y tú lo crees? Sí. ¿Por qué? Porque ahí dice, entonces deberías creer en Spider-Man y en Superman y en Batman y en todo lo que leas, porque ahí está escrito. Ese no es un argumento, ¿verdad? Válido, ni correcto. Entonces, cuando pensamos, estos hechos que transmite Pablo, que se los transmitieron a él, alguien pensó que eso es lo fundamental que se debe transmitir. Y fíjate que está muy consolidado, muy resumido. No tiene todo el detalle que nosotros analizamos. No menciona a las mujeres para nada. No menciona cómo fue el proceso. Simplemente comunica lo esencial de lo que sucedió.
Y ese es nuestro punto de partida para formular 4 pasos en orden lógico y cronológico, porque no puedes intercambiarlos, ¿verdad? Jesús murió y fue sepultado. Tiene que venir en primer lugar. Segundo lugar, la tumba estaba vacía. No las puedes intercambiar de lugar, ¿verdad? La tumba estaba vacía, se queda en el segundo lugar. Aseguraron verlo. Tiene que venir en el tercer lugar, porque el cuarto es un cambio radical. No pudieron tener un cambio radical y luego después verlo. No tiene explicación. Tuvo que haber un cambio radical y luego, tuvieron que ver a Jesús resucitado y luego un cambio radical. En ese orden. Ahora nos podemos preguntar, ¿qué otras opciones hay para explicar lo que sucedió? Ese es el evento. Así como yo puse el ejemplo, mi pastelito desapareció del refrigerador. Entonces, ¿cuáles son las posibles explicaciones de por qué mi pastelito no está ahí? Ahora piensa, aquí tenemos la situación. Jesús murió, fue sepultado, la tumba está vacía, algunos aseguraron verlo, muchos aseguraron verlo, y los que dijeron que lo vieron cambiaron radicalmente. ¿Cuáles explicaciones posibles tenemos para esa situación? ¿Cuáles son los caminos que podrían darnos una posible explicación coherente de lo que sucedió? ¿Verdad? Nos preguntamos, Jesús murió y fue sepultado. Ok, ¿hay algo extraño en eso? No, tenemos evidencia suficiente, incluso fuera de la Biblia, de que Jesús fue crucificado. Y más adelante leeré unas cuantas referencias. Pero entonces, que alguien muera crucificado y que sea sepultado no tiene nada de raro, ¿verdad? Ni de sobrenatural. Ni siquiera habría razón para no creerlo. Ok, Cristo murió y fue sepultado. Si fuese un hombre común y corriente y yo estoy hablando de que resucitó, no tengo por qué cuestionarme que murió y fue sepultado. Segundo, porque estaba la tumba vacía. ¿Qué opciones tenemos para explicar la tumba vacía? Bueno, se robaron el cuerpo. Eso explicaría por qué se murió, fue sepultado y luego la tumba está vacía. Sí, puede explicarlo. Que sí, efectivamente lo pusieron ahí, pero alguien se robó el cuerpo. Es una posible explicación. Otra, nunca lo pusieron ahí. Lo pusieron quizás en otra tumba. Entonces, si murió y fue sepultado, y luego yo lo voy a buscar a la tumba y digo que ya no está, es posible que me equivocara de tumba. Es posible que María Magdalena, María Madre de José, Juana, Salomé, Juan, Pedro, los otros que después fueron a la tumba, es posible que hayan ido a una tumba equivocada. Y por eso el cuerpo no estaba ahí. ¿Verdad? Es posible. 3, no estaba muerto. Por eso nunca ibas a encontrar su cuerpo en la tumba. En realidad no se murió. Nos hicieron pensar que se murió, pero no estaba muerto, por eso nunca encontraron el cuerpo. Es otra posible explicación, ¿verdad? Y una cuarta, no estaba el cuerpo porque Jesús resucitó. ¿Verdad? Tengo al menos 4 posibles explicaciones del por qué la tumba está vacía. ¿Estamos de acuerdo? ¿A alguien se le ocurre alguna otra? Los ovnis lo abducieron, se desintegró, la mecánica cuántica de repente lo desapareció. No son muy razonables. Pero pensar que se robaron el cuerpo es razonable. Que en realidad no se murió puede ser razonable. Que se equivocaron de tumba, razonable. Que Jesús resucitó, dicen, esa no es razonable. Bueno, siguiente punto. Después de que la tumba estaba vacía, ¿cuál es el tercer punto? Muchas personas, más de 500, aseguraron verlo. Ok, posibles explicaciones. ¿Qué hace que una persona diga que vio a un muerto? ¿Alguien de aquí ha escuchado alguna vez esas historias famosísimas de que se murió mi abuelita y al día siguiente yo la vi? ¿Alguien? Bueno, ¿quién de aquí fue el que vio a su abuelita? Uno. Digo, puede ser que la veas, ¿verdad? Tendríamos que preguntarnos por qué, o qué fue lo que viste, o si en realidad era tu abuelita. Pero tú puedes decir, yo vi a alguien, yo vi algo, fue mi abuelita. Bueno, así, Jesús murió, fue sepultado, la tumba está vacía y luego las personas, muchas, aseguraron que lo vieron. ¿Cuál es una
posible explicación: alucinación. ¿Verdad? Alucinación. ¿Alguien de aquí ha alucinado alguna vez? En el sentido estricto de la palabra. Que ves cosas que no están, pero tú estás seguro que las viste. A veces una alucinación nos hace pensar que estás hablando con alguien que no está ahí, ¿verdad? De hecho, suena como a delirio, pero tú viste algo. Hay algo parecido que es cuando, no sé si te ha tocado que te asustas, cuando vas caminando, bueno, esa típica de que tienes que ir, a los que tengan 2 plantas en su casa, tienes que ir a la planta baja, está todo apagado, ¿verdad? Y luego hay los que les daba miedo bajar porque está oscuro. Y bajas como que pensando que cuando prendes la luz, los espíritus inmundos se van. Entonces estás protegido mientras haya luz, ¿verdad? Pero para el regreso vas a tener que apagarla y vas a tener que caminar cierto recorrido a oscuras y tienes pánico, ¿verdad? ¿Cuál es el método más común? A ver, ¿alguien lo ha vivido? A lo mejor soy el único loco. Sí. ¿Cuál es el método más común para salvaguardar tu integridad? Apaga la luz y corres lo más rápido que puedas, ¿verdad? De alguna manera concluyes, estos espíritus inmundos no son más rápidos que yo. ¿Verdad? No es racional, pero te convences. Entonces, no sé si te ha tocado que cuando apagas la luz y te propones correr, ves algo, una chaqueta colgada, un peluche, algo, y te pega un susto. Es que yo vi a alguien. Entonces prendes la luz, no hay nadie. Pero apagada la luz, la forma de la cortina, la chaqueta colgada, el peluche, esas muñecas que parece que te siguen con los ojos. Pero no viste nada, no había nadie, pero tu cerebro te convenció de que ahí había algo. Dices, eso pudo haber pasado. Tenían tantas ganas, dicen algunos, tenían tantas ganas de ver a Jesús que lo vieron, pero en realidad no estaba allí. Vieron una figura, vieron una silueta, alguien que se parecía a Jesús, o simplemente alucinaron. Su cerebro les mostró algo que no estaba ahí. Bueno, eso podría explicar por qué las personas de repente ven cosas que no están ahí. ¿Sí? Es posible. ¿Qué otra explicación tenemos para aquellos que dicen que lo vieron? Que se pusieran de acuerdo para mentir. Junta. ¿Cómo ven si les decimos a todos que lo vimos? Y nos ponemos de acuerdo para que los relatos cuadren. ¿Es posible? Sí, es posible. ¿Ninguno ha visto el video de esta broma de que le hacen pensar que es invisible el que está ahí? La primera vez me dio una risa y se lo aplicamos a alguien, ¿verdad? Si todos le dicen que efectivamente no lo pueden ver, se la cree. Todos lo ven, pero todos dicen, ¿qué? ¿Dónde estás? A ver, háblame para ubicarte. Por supuesto que lo ves, pero como todos están de acuerdo, y no nada más funciona con niños, también funciona con adultos. Los puedes convencer de que son invisibles, pero todos estamos de acuerdo en que es una mentira, pero para engañarlo a él. Entonces sería posible que estos más de 500 se pusieran de acuerdo, se reunieran en distintos momentos, a oculto, y se pusieran a decir, vimos a Jesús, pero realmente nunca lo vieron. ¿Es posible? Sí, es posible. ¿Qué otra? Bueno, la otra es que vieron a Jesús porque Jesús resucitó. Ya no estaba muerto, por eso lo vieron. Esa es la que nosotros probamos o tratamos de mostrar que es racional. Y oigan, pero de todas las que me estás diciendo, la menos racional es pensar que Jesús resucitó. Espérame, no se trata de que analices nada más individualmente, sino que consideremos todas las posibilidades que podamos pensar, que se nos ocurran, para tratar de llegar a una conclusión y no simplemente decir, estoy cegado que Jesús resucitó porque yo creo que resucitó. No, estamos considerando las otras posibilidades.
para decir que es razonable pensar que Jesús resucitó, es porque tendría que ser más razonable que las otras posibilidades. Si no, no tendríamos mucho sentido que confiáramos en eso si hay una explicación mejor que la que nosotros podamos dar. Cuarto punto, ¿por qué cambiaron radicalmente aquellos que aseguraron ver a Jesús? Bueno, para ser coherentes con su engaño. Si tú quieres convencer a alguien de que realmente pasó algo, simplemente pórtate de cierta manera. Y eso es muy común. Piensen mujeres, su esposo, novio, lo que haya sido. ¿Cuántas veces les juró que ya no era el mismo, pero era el mismo? ¿A alguien le ha pasado? No. No se hagan, claro que sí. Es más fácil porque va a decir, no, luego me descubro, ¿verdad? ¿Cuántas veces tus hijos te han asegurado que algo no pasó y tratan de ser congruentes durante cierto tiempo y luego se les cae el teatrito? ¿A alguien? No se hagan que sus hijos también son así, ¿verdad? Ya, te prometo que ya no lo voy a volver a hacer. ¿Cuánto tiempo les dura? Le echan ganas 2, 3 días y ya vuelven a lo mismo. ¿Por qué trataron de cambiar? Sobre todo si hay una consecuencia. Si no haces eso te voy a castigar. ¿Qué van a hacer? No, yo ya entendí. Y van a tratar de comportarse como si realmente lo entendieran, pero cuando vuelven a lo que ya hacían, demuestran que nunca lo entendieron, pero que se propusieron con su comportamiento convencerme de que ya habían cambiado. Eso lo hacemos todos los seres humanos. Y que no se hagan los que no levantaron la mano. Todos los seres humanos hacemos eso. Puede ser una respuesta. ¿Por qué hubo un cambio radical? ¿Por qué hubo un cambio radical en los que aseguraron que lo vieron? Para que su historia sea coherente, para que su historia sea más creíble. ¿Verdad? ¿Qué otra opción? Para sacar algún beneficio. Quizás, si ellos decían, yo vi a Jesús, y luego le dicen, a ver, vente a la iglesia y me cuentas el testimonio. Sí, mi hermano, pero yo tengo una ofrenda que tienes que dar. Unos $1,000. Y te cuento. ¿Entenderías por qué se comportan de otra manera? Porque si dicen que vieron a Jesús resucitado y eso les genera público y atención y van a obtener algo, les conviene mantener este teatrito de que ellos lo vieron y comportarse así delante de la gente, pero en realidad no hay ningún cambio porque hay un beneficio de por medio. Y esa es una de las acusaciones más comunes. Lo hicieron porque querían ganar algo, quizás no dinero, pero respeto, ¿verdad? Y eso es natural. Piensa, cuando hubo un accidente, algo pasó, se oyó un golpazo, ¡pah! Siempre hay gente que sale a ver qué pasó, ¿verdad? Siempre salen, ¿qué? Y el que llegó tarde dices, ¿qué pasó? No, pues quién sabe, pero el que vio qué pasó se vuelve el centro de atención, ¿verdad? Yo vi, a ver, cuéntanos. Y ahí nos tienen, no, pues es que mira, yo venía caminando y yo venía pensando, oh Dios, qué día tan agradable. Y luego vi el choque y yo dije, Dios mío, ¿por qué me pasa? Y le echan toda el crema y dramatización y logra que todos estemos atentos a lo que él dice. Y para muchas personas ese es el beneficio que buscan. ¿Qué tanta fama pudieron haber adquirido aquellos que dijeron que vieron a Jesús resucitado? De manera que cuando dicen, yo lo vi también, digan, ay, a ver, cuéntanos. Y ya se siente feliz él contando las cosas. Nadie hace el caso, ¿verdad? Y cuando hacen algo así, se vuelve el centro de atención y ya ganan. Aunque no les dieron dinero, se vuelven importantes. ¿Puede explicar por qué cambiaron? Sí, puede explicar por qué cambiaron. Otros porque eran fanáticos. ¿Cuántas personas que llegan al grado del fanatismo se han quitado la vida siguiendo a un líder? Este caso famoso ya tiene muchos años en Estados Unidos. Los llevó a todos a un lugar despoblado y les convenció que Cristo iba a venir por ellos y que iban a venir las naves espaciales y que se los iban a llevar a todos, pero
solo a los que estuvieran muertos. Tenían que morirse para que pudieran irse con Jesús. Y todos de común acuerdo tomaron veneno y se murieron. Antes de llegar a ese punto, experimentaron un cambio radical en su personalidad. Eran personas que diríamos comunes y corrientes, pero luego encontraron a este líder carismático, se asociaron a esta secta y empezaron a cambiar. Cambia su manera de vestir, cambia su manera de hablar, cambia su comportamiento, cambian sus amistades. ¿Por qué cambiaron? Porque están siguiendo ciegamente a su líder, al grado de suicidarse. ¿Es una posible explicación de por qué cambiaron? También es una posible explicación. Eran fanáticos. Pero también hay otra. Cambiaron porque vieron a Jesús resucitado. Ahora, de todas las posibles explicaciones para cada punto, ¿qué te hace pensar que el hecho de que Jesús resucitó es más racional que lo demás? Digo, ¿qué es más probable? ¿Que mintieran? ¿Que hicieran un complot para engañarnos? ¿O que un muerto resucite? ¿Qué es más probable? ¿Que sacaron un beneficio de ello y por eso cambiaban? ¿O porque un muerto resucitó? Y ahí es donde muchos dicen, lo más probable es que todo esto sea una farsa, porque si analizas cada punto, lo menos racional es que Jesús resucitara. ¿Verdad? Pero todas las posibles explicaciones, excepto la resurrección, tienen serios problemas para explicarlas. Porque si tú analizas punto por punto, puede que sea menos racional que Jesús, pensar que Jesús resucitó. Pero si analizas la secuencia lógica de los 4 pasos, cualquier otra posibilidad pierde toda posibilidad de responder a nuestra situación. Pero hay otra que quiero tomar en cuenta, y esa es también una de las más comunes. Cuando le dices, mira, es que la Biblia me da estos 4 hechos. Y dicen, ¿por qué le crees a la Biblia? Porque es la palabra de Dios. ¿Y qué te hace pensar que es la palabra de Dios? Porque la Biblia lo dice. ¿Y por qué la Biblia lo dice? Porque es la palabra de Dios. ¿Y qué te hace pensar que es la palabra de Dios? Que la Biblia lo dice y ya tienes un razonamiento circular otra vez. Bueno, a ver. Dejemos por el momento el hecho de si es o no la palabra de Dios, que para nosotros no está en cuestionamiento ese tema. Enfoquémonos en estos 4 hechos. ¿Realmente sucedieron o no? Si realmente sucedieron, tú creas o no que la Biblia es la palabra de Dios, no tiene relevancia. Si esas 4 cosas realmente sucedieron, entonces tenemos que buscar la explicación, ¿verdad? Ahora, ¿cómo podemos saber si eso realmente sucedió? Si no estuvimos ahí y no hubo ni video ni fotos. ¿Cómo le hacemos? Ese es el trabajo de los historiadores. Los historiadores establecen una lista de criterios que al aplicarlos a un registro histórico ayuda a determinar qué tan confiable es ese registro. Voy a mencionar 5 de ellos. Si un registro antiguo de algo que supuestamente sucedió cumple con estos criterios, se vuelve mucho más confiable. Mientras menos de esos criterios tenga, menos confiable es. Entonces, le vamos a aplicar estos criterios históricos a lo que dice la Biblia en estos 4 puntos que estamos analizando. Y lo vamos a hacer como con cualquier otro documento histórico que hay, sin considerar si es la palabra de Dios o no. Estamos buscando hacerlo de forma razonable, ¿verdad? Entonces, apliquemos los criterios. Criterio número 1. Las afirmaciones históricas son sólidas cuando están respaldadas por múltiples fuentes independientes. O sea, no nada más lo dice un libro, sino que también hay otro libro que lo dice, y otro que lo dice. Y mientras más fuentes independientes lo digan, o sea, que no sean del mismo autor, mientras más fuentes independientes lo digan, más confiable es lo que dice ahí, ¿verdad? Número 2. Las afirmaciones históricas, que también son atestiguadas por los enemigos, tienen más probabilidades de ser auténticas, ya que los enemigos son testigos poco comprensivos y a menudo hostiles. O sea, si
yo quiero hacer un movimiento para ganar dinero y digo, yo vi a Jesús resucitado, hoy en día se me apareció y me dijo, ve y dile a la gente que te dé dinero para que yo los bendiga. ¿Ok? Y yo digo, mira, él está de acuerdo conmigo y él está de acuerdo conmigo y traigo varias fuentes. Y bueno, vamos a preguntarle a un enemigo tuyo, a ver si ese enemigo me dice exactamente lo que tú dices. Porque mi enemigo no me va a ayudar, mi enemigo no me va a apoyar, me va a querer hundir. Entonces, si un enemigo dice que él es testigo de que yo vi a Jesús, aunque es mi enemigo, se vuelve más creíble la historia. Cuando le aplicas a un documento histórico, tendrías que buscar a alguien que no fuese de ese movimiento, que fuese contrario a ese movimiento, que afirme que él también vio que sucedió o él se enteró de que sucedió. Si tienes a un enemigo diciendo la misma versión que tú, se vuelve mucho más confiable, porque un enemigo no trabajaría contigo para engañar a los demás. 3. Las afirmaciones históricas que incluyen admisiones vergonzosas reflejan informes honestos en lugar de narraciones creativas. Si yo cuento mi historia, mira, esto es muy común, cuando dos personas entran en conflicto y tú quieres investigar qué pasó, cada uno te va a contar su versión, ¿verdad? De hecho, hay un proverbio que dice que cuando llega uno y cuenta su testimonio parece inocente hasta que llega el otro y lo desmiente. Tú pregúntale, oye, ¿qué pasó? No, es que me dijo y me hizo la cara así. Y luego se burló y luego me dio una patada. Y dices, pobrecito, ¿cómo te maltrata? Y luego le dice, oye, ¿por qué andas pateando y haciéndole caras? No, espérame, y te cuenta su versión. Y dices, caray, no es lo que tú me dijiste. Y muchas veces el primero que la cuenta es el culpable. Y te la cuenta como le conviene a él, ¿verdad? Para que él parezca la víctima, ¿verdad? Pero cuando dice, las afirmaciones históricas son fuertes cuando están respaldadas por admisiones vergonzosas reflejan informes honestos. O sea, cuando yo digo algo que no me ayuda, no me hace quedar bien, pero como quiera lo describo, refleja que yo estoy siendo honesto en lo que sucedió. Por ejemplo, podemos ver el caso del rey David. La Biblia habla muy bien del rey David hasta que se involucra con Betsabé. Y cuando se involucra con Betsabé, acaba con la reputación de David, ¿verdad? Y dice las cosas como fueron. Lo que David hizo, lo que dijo, lo que propuso y cómo terminó matando a Urías. Y entonces puedes ver, el relato acerca de David no es una historia para engrandecer a David, sino que realmente nos está contando hechos históricos, aunque perjudican al actor principal. Entonces, en esta situación, dice, las afirmaciones históricas que incluyen admisiones vergonzosas reflejan informes honestos en lugar de narraciones creativas. Cuando yo digo algo que me perjudica y me hace ver mal, es más confiable que esté diciendo la verdad, a que si nada más digo lo que a mí me favorece. 4. Las afirmaciones históricas son fuertes cuando están respaldadas por el testimonio de testigos presenciales. Si hay un registro de alguien que estuvo ahí, que vio el hecho, que vio el evento, es más confiable que el registro de alguien que no estuvo ahí, ¿verdad? Eso es obvio. 5. Las afirmaciones históricas que están respaldadas por testimonios tempranos son más confiables y es menos probable que sean el resultado de un desarrollo legendario. Mira, este es un ejemplo. Imagínate que hace 1000 años hubo un terremoto y tú te encuentras un registro histórico de hace 5 años de alguien que dijo que hace 1000 años hubo un terremoto. Es bueno, él hace 5 años me está dando información de algo que sucedió hace 1000 años. Pero luego me encuentro otro registro de 100 años después del terremoto que me describe lo que sucedió en el terremoto. ¿Cuál es más confiable? ¿El que está más cerca del evento o el que está más lejos del evento? Pues el que está más cerca. Lo que se describió más cerca de cuando sucedió es más confiable que lo que se escribió mucho después. Porque así se hacen las leyendas y los mitos, ¿verdad? Cuando tú cuentas, y eso lo vi mucho con los abuelos, cuando un abuelo te cuenta su historia, ¿qué te cuentan normalmente los abuelos? Que él salvó el día, ¿verdad? Que él le ganaba a todos, que fue a la guerra.
¿Y si fue la guerra? Hombre, no fue la guerra. ¿Y por qué se sacó todas esas historias? Bueno, ya cuando ella sea abuelito lo comprenderé, ¿verdad? Pero entre que le quieren apantallar al nieto y que le presten atención, y más lo que ya ni se acuerda, y cómo se deformó lo que realmente sucedió, te encuentran cosas que realmente no pasaron, ¿verdad? Se distorsiona la realidad. Pero si me lo hubiera contado después de que pasó, muy reciente, me va a contar muchos más detalles y es mucho más confiable su registro porque tiene la historia fresca, ¿verdad? Así que esos son los criterios que aplican para cualquier documento histórico, no la Biblia nada más, cualquier documento histórico. Y veamos el primer caso con respecto a la Biblia. Las afirmaciones históricas son sólidas cuando están respaldadas por múltiples fuentes independientes. ¿Es la Biblia la única que registra la muerte de Jesús? ¿O hay textos que no son de la Biblia que registran la muerte de Jesús? Primero, como lo expliqué hace varias semanas, cuando nosotros llamamos el Nuevo Testamento o llamamos la Biblia, muchos piensan que la Biblia es un libro, pero sabemos que no, ¿verdad? Son múltiples libros. Y en el Nuevo Testamento, que es la parte que nos importa hoy, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, algunas cartas de Pablo, Hebreos, hablan sobre la resurrección de Jesús. Nos dicen que murió primero. Son múltiples documentos, ¿verdad? Autores diferentes. Y dicen, bueno, pero todos eran cristianos, ¿verdad? Y todos están tratando de favorecer su movimiento. Bueno, también tenemos fuentes fuera de la Escritura que registran que efectivamente Jesús fue crucificado, que Jesús murió. Y aquí tengo varios ejemplos. El caso del judío Josefo. Esto lo puedes ver en Antigüedades 18:3.3. Lo voy a leer traducido al español, por eso va a haber medias palabras medio raras. Eso es lo que escribió este historiador judío llamado Josefo. Dice, ahora bien, había por este tiempo Jesús un hombre sabio, si es lícito llamarlo hombre, porque él fue un hacedor de obras maravillosas, un maestro de los hombres que reciben la verdad con placer. Atrajo hacia sí a muchos judíos y a muchos gentiles. Él era el Cristo. Y cuando Pilato, por sugerencia de los principales hombres entre nosotros, lo condenó a la cruz, aquellos que lo amaron al principio no lo abandonaron, porque se les apareció vivo de nuevo al tercer día, como los divinos profetas habían predicho estas y otras 10,000 maravillas acerca de él. Y la tribu de los cristianos, así llamada por él, no se ha extinguido hasta el día de hoy. Palabras de alguien que no es cristiano. Cerca de esos tiempos, que no nada más nos dice que Jesús murió, ¿verdad? Sino que también aseguraron los discípulos que lo vieron vivo y que hizo milagros. Y este no es un cristiano tratando de favorecer el cristianismo. Es un registro histórico. Otro, el registro del historiador romano Tácito. Lo puedes encontrar en Anales 15:44. Leo una fracción porque es muy extenso. Dice, en consecuencia, para deshacerse del informe, Nerón culpó e infligió las más exquisitas torturas a una clase odiada por sus abominaciones llamada cristiana por el populacho. Cristo, de quien tuvo su origen el nombre, sufrió la pena extrema durante el reinado de Tiberio a manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato, y una superstición muy maliciosa, así controlada por el momento, estalló nuevamente no solo en Judea, la primera fuente del mal, sino incluso en Roma, donde todas las cosas horribles y vergonzosas de todas partes del mundo encuentran su centro y se vuelven populares. En consecuencia, primero hizo un arresto de todos los que se declararon culpables. Luego, según su información, una inmensa multitud fue condenada no tanto por el crimen de incendiar la ciudad como por el odio contra la humanidad. A sus muertes se sumaron burlas de todo tipo, cubiertos con pieles de bestias, los perros los despedazaban y perecían, o los clavaban en cruces, o los condenaban a las llamas y los quemaban para que sirvieran de iluminación nocturna cuando la luz del día había expirado. Y aquí está narrando lo que le hicieron a los cristianos, pero nos registra lo que los evangelios dicen acerca de Jesús. Incluso menciona a Poncio Pilato, ¿verdad? No es cristiano, está hablando mal de los cristianos, pero registra que Jesús murió. Luego, otro, en Luciano de Samosata, dice satírico griego. Lo puedes leer en La muerte del peregrino 11 y 13. Toma un fragmento, dice este
personaje dice, lo tomaron por un dios, aceptaron sus leyes y lo declararon su presidente. Los cristianos, como saben, adoran a un hombre hasta el día de hoy, el personaje distinguido que introdujo sus ritos novedosos y fue crucificado por ese motivo. Otra vez, alguien que registra a Jesús históricamente y que fue crucificado. Incluso registra que ritos diversos y novedosos, refiriéndose a las obras de Jesús. Otra referencia, el Talmud, Sanedrín 43a, dice, se enseña, en la víspera de la Pascua colgaron a Yeshu. El pregonero salió 40 días declarando que Yeshu va a ser apedreado por practicar la brujería, por atraer y conducir a Israel por mal camino. Cualquiera que sepa algo, que lo justifique. Debe presentarse y exculparlo. Pero nadie se presentó a justificarle y se le colgó la víspera de Pascua. Luego, en Sanedrín 107b, Jesús el Nazareno practicaba magia y desvió y engañó a Israel. Está mencionado, estos son enemigos del cristianismo y se especifica que fue colgado, haciendo referencia a la cruz. De hecho, hay más información donde los cristianos ofrecían sanar a los judíos y los judíos se les ordenaba que se alejaran de esas personas y que no aceptaran la sanidad. Así que tenemos un registro de personas contrarias al cristianismo que afirman que Jesús murió. Así que en ese criterio, cuando hablamos de que Jesús murió y fue sepultado, históricamente es más que confiable. De hecho, podría citar a más historiadores diciendo que el hecho de que Jesús vivió, murió y fue sepultado es el evento histórico que más evidencia tiene en la historia de la humanidad. Así que es innegable. Cualquiera que diga Jesús no existió, no se ha puesto a leer. El que diga Jesús nunca se murió, no se ha puesto a leer usando el criterio de los historiadores. Criterio número 2. Las afirmaciones históricas que también son atestiguadas por los enemigos tienen más probabilidades de ser auténticas, ya que los enemigos son testigos poco comprensivos y a menudo hostiles. Y ya cité el Talmud, y ya cité el otro personaje que está narrando lo que Nerón hizo con los cristianos. No eran amigos del cristianismo, pero tenemos también la escritura. Mateo 28, 12 al 15. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad e informaron a los jefes de los sacerdotes de todo lo que había sucedido. Después de reunirse estos jefes con los ancianos y de trazar un plan, les dieron a los soldados una fuerte suma de dinero y les encargaron, digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que mientras ustedes dormían, se robaron el cuerpo. Y si el gobernador llega a enterarse de esto, nosotros responderemos por ustedes y les evitaremos cualquier problema. Así que los soldados tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Esta es la versión de los sucesos que hasta el día de hoy ha circulado entre los judíos. Dices, bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué tiene que ver con que Jesús murió? Bueno, aquí lo que indica es que los enemigos, los judíos, no pudieron explicar la tumba vacía. ¿Se entiende? ¿Cuál era la única forma de tratar de ocultar que la tumba estaba vacía? Sobornar a los soldados para que dijeran que alguien se robó el cuerpo, ¿verdad? Eso lo que muestra es que los enemigos no tuvieron opción para responder por qué no estaba el cuerpo. ¿Qué es lo más fácil que pudieron haber hecho para acabar con todo el movimiento que se estaba levantando? Presentar el cuerpo, ¿verdad? Es lo único que tenían que hacer, decir, aquí está el cuerpo. Y ya. Pero el hecho de que sobornaran a los soldados indica no encontraron el cuerpo en ningún lado. No había otra forma de explicar que la tumba estaba vacía y recurrieron a esto. Entonces, además de lo que ya vimos, se agrega la versión que tuvieron que inventar porque no podían explicar la tumba vacía. Y son enemigos, ¿verdad? Criterio 3. Las afirmaciones históricas incluyen admisiones vergonzosas, reflejan informes honestos en lugar de narraciones creativas, y eso ya lo vimos. Las mujeres no tenían credibilidad como testigos, ¿verdad? Sin embargo, ¿quiénes son las que afirmaron primero que Jesús había resucitado? Las mujeres. Los discípulos, Pedro, Juan, mencionado como columnas y pilares, no creyeron. Si esto fuese diseñado para que Pedro y Juan se beneficiaran, no podrían ese hecho, ¿verdad? Porque Pedro y Juan quedan evidenciados que no creyeron, que las creyeron fueron las mujeres, y que ellos no creyeron a las mujeres, y que Jesús los regañó por no creerle a las mujeres. De manera que esto es algo vergonzoso, que al momento de estar registrado,
indica que realmente están registrando lo que sucedió, no están tratando de favorecer a los discípulos. Criterio número 4. Las afirmaciones históricas son fuertes cuando están respaldadas por el testimonio de testigos presenciales. Vamos a ver Hechos 4, 15 al 20. Este mismo problema lo enfrentaron los judíos. Dice, así que les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Pero para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pedro y Juan replicaron, ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. ¿Qué significa esto? Eran testigos presenciales. Y luego hicieron un milagro. Ahí estaba el que había sido sanado, ¿verdad? El paralítico. Mucha gente sabía que él era un paralítico. ¿Cómo le haces para negar algo que tiene testigos oculares? No se puede. Se vuelve muy, muy confiable, muy fuerte el testimonio de testigos presenciales. Y aquí tenemos a Pedro y Juan diciendo, nosotros lo hemos visto todo. Luego Hechos 22, 6 al 11. Palabras del apóstol Pablo. Dice, sucedió que eso del mediodía, cuando me acercaba a Damasco, una intensa luz del cielo relampagueó de repente a mi alrededor. Caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Pregunté. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Me contestó. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no percibieron la voz del que me hablaba. ¿Qué debo hacer, Señor? Le pregunté. Levántate, dijo el Señor, y entra en Damasco. Ahí se te dirá todo lo que sea dispuesto que hagas. Mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco porque el resplandor de aquella luz me había dejado ciego. Así que Pablo está dando su testimonio, lo que él presenció, lo que él experimentó al ver a Jesús resucitado. Las referencias de lo que Pablo dice y de lo que Pedro y Juan dicen y los demás son testigos oculares. No es algo que le contaron. Criterio número 5 y último. Las afirmaciones históricas que están respaldadas por testimonios tempranos son más confiables y es menos probable que sean el resultado de un desarrollo legendario. Para esto vamos a tomar y vamos a hacer una estimación bíblica que es respaldada por los historiadores para determinar qué tanto tiempo pasó desde que Jesús murió y resucitó hasta que a Pablo le enseñaron lo que vimos en 1 Corintios 15, 3 al 8. Vamos a leerlo de nuevo. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas, y luego los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Esto es lo que dice Pablo, yo lo recibí. Ahora, ¿qué tanto tiempo pasó desde que sucedió el evento, de que Jesús murió y resucitó, hasta que a Pablo le enseñaron eso? Porque dicen, si pasaron muchos años ahí, ya estuvo muy distorsionada la historia. Ahora, ¿cómo podríamos saber esto? Fíjate bien, voy a seguir yo la forma bíblica de llegar a una aproximación de la fecha, porque los historiadores no están siguiendo nada más este proceso, ellos siguen otra serie de pruebas, pero llegamos a la misma conclusión. Piensa, Pablo dice, yo les enseñé lo que a mí me enseñaron, ¿verdad? Tiene que ver con el Evangelio sobre Jesús crucificado, ¿verdad? Y resucitado. Todo el Evangelio de Pablo está basado en ese hecho. Cristo murió y resucitó, ¿verdad? Así que cuando Pablo predica el Evangelio, ya le tuvieron que enseñar eso, ¿verdad? Porque si no, su Evangelio no sería ese. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ahora, Pablo tuvo que haberlo recibido ¿de quién? ¿Quién eran los que transmitían doctrina oficial en ese tiempo? Los apóstoles, solamente los apóstoles. Todos se reunían, dice Hechos, si no me equivoco, el capítulo 4, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en las oraciones y en la comunión unos con otros. ¿Se acuerdan por qué se tuvieron que
instalar o establecer diáconos para que no descuidemos la predicación de la palabra. Entonces, para que sea doctrina oficial, Pablo la tuvo que haber recibido de los apóstoles, al menos uno de ellos. Ahora vamos a Gálatas 1, 13 al 20. Gálatas 1, 13 al 20. Dice, ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía la iglesia de Dios, tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo predicara entre los gentiles, no consulté con nadie. Tampoco subí a Jerusalén para ver los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, de donde luego regresé a Damasco. Después de 3 años, subí a Jerusalén para visitar a Pedro y me quedé con él 15 días. No vi a ningún otro de los apóstoles, sino solo vi a Jacobo, el hermano del Señor. Dios me es testigo de que en esto que les escribo no miento. Entonces Pablo nos describe, fue convertido, que vio a Jesús resucitado rumbo a Damasco, pero se fue a Asia, ¿verdad? Y allá él estuvo haciendo cosas, lo que se dice es, tuvo que reaprender, reexaminar las Escrituras, llegar a sus conclusiones. Dice, 3 años después fue a Jerusalén y estuvo con Pedro 15 días. No estuvo con ninguno de los apóstoles hasta 3 años después, ¿verdad? Cuando Pablo perseguía a la iglesia, lo de Jesús no tenía ni 1 año de haber pasado. Ahora, en otra ocasión Pablo fue a Jerusalén. Vamos a Gálatas 2, 1 y 2. 14 años después subí de nuevo a Jerusalén, esta vez con Bernabé, llevando también a Tito. Fui en obediencia a una revelación y me reuní en privado con los que eran reconocidos como dirigentes y les expliqué el evangelio que predico entre los gentiles para que todo mi esfuerzo no fuera en vano. Así que hay 2 posibilidades en las que Pablo pudo haber recibido eso que enseñó. La primera vez que fue a Jerusalén o la segunda vez que fue a Jerusalén. Descartamos la segunda vez. ¿Por qué? Porque fue a validar el evangelio que ya había predicado. Pero el evangelio que Pablo predicó era Jesús crucificado y resucitado. Por lo tanto, la segunda vez que fue a Jerusalén no recibió esa enseñanza. Tuvo que ser la primera o antes de la primera. ¿Cuántos años pasaron desde que Pablo se convirtió hasta que fue a Jerusalén la primera vez? 3 años. ¿Cuándo está datada la información que Pablo recibió? ¿Cuántos años habían pasado desde que Jesús murió hasta que él recibió la información? Máximo 3 años. No puede convertirse en leyenda, ni distorsionarse, ni nada por el estilo. Y los historiadores, la gran mayoría de los historiadores, están seguros de que tiene como máximo 3 años desde que sucedió hasta que se transmitió esta información. De manera que es absolutamente confiable según los criterios históricos. ¿Por qué esto? Porque tenemos que considerar los argumentos en contra. Primero, podemos confiar que esos 4 hechos, Jesús murió y fue sepultado, la tumba estaba vacía, muchas personas aseguraron verlo y aquellos que aseguraron verlo cambiaron radicalmente. Esas 4 cosas históricamente son confiables. Se dice históricamente sucedieron. Así que no hay escapatoria. Nadie puede decir esas cosas nunca pasaron. Aplicando los criterios son confiables. Pasaron. Y como lo dije en un principio, el Nuevo Testamento es el artículo antiguo, el documento antiguo con más evidencia que existe de todos los documentos antiguos que existen. Ninguno tiene tanta confirmación como el Nuevo Testamento. Así que, ¿cuál es la conclusión más factible? ¿Cuál explica mejor las cosas? Cristo murió y fue sepultado, atestiguado por distintas fuentes, ¿verdad? Incluso por los enemigos. La tumba estaba vacía. Los enemigos no supieron explicar por qué la tumba estaba vacía, lo que confirma que efectivamente estaba vacía. 3, muchas personas aseguraron verlo. ¿Qué fue lo que vieron? 4, aquellos que lo vieron cambiaron. Murieron por eso, ¿verdad? Murieron por eso. Ahora, hay personas que mueren hoy en día por cosas falsas. Piensa en las Torres Gemelas. ¿Los que secuestraron el avión sabían que iban a morir? Sí.
Los dos aviones que se estrellaron, los que secuestraron los aviones sabían que iban a morir. ¿Por qué? Por lo que sabemos, por sus creencias, eran musulmanes. Si tú te martirizabas o entregabas tu vida, recibirías como recompensa 10 vírgenes, 10 mujeres vírgenes para que sean tus esposas. Ahora, ¿qué evidencia hay de que eso van a recibir realmente? Ninguna. ¿Pero lo dudaron? No. Estaban completamente seguros y fueron y se suicidaron, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay de los discípulos con ellos? Los discípulos estaban seguros, sí. ¿Y los mataron y no dejaron de creer que eso había pasado? Sí. ¿En qué se diferencia con los que se estrellaron en las Torres Gemelas? O los que se ponen una bomba y luego gritan, Allahu Akbar, y ¡puf! Están convencidos que les van a dar su recompensa, ¿verdad? También se suicidaron, dejaron que los mataran con tal de no negar su creencia. ¿Cuál es la diferencia de los discípulos a ellos? ¿Alguien? Fíjate bien, los musulmanes extremistas estaban convencidos de algo que ellos no vieron, ¿verdad? Le creyeron a otra persona. Eso es fanatismo. Le creyeron a otra persona, pero ellos no vieron. Los apóstoles lo vieron. Yo puedo creer algo con todo mi corazón y que ese algo sea falso. Yo estoy seguro que es verdadero, pero es falso. Pero no es lo mismo decir, yo soy testigo, yo lo viví y por eso no lo niego. Una cosa es decir, yo le creo a Hernán todo lo que me diga, hasta que me mate no me importa. Y otra es, yo lo vi, yo lo viví y no lo voy a negar. Tú puedes ser convencido de cosas falsas, pero no algo que tú mismo sabes que es falso, ¿verdad? Si yo fuera un apóstol de Jesús y yo no vi que Jesús resucitó y digo, voy a dejar que me maten porque estoy seguro que resucitó, pero yo mismo sé que no resucitó, ¿es posible que yo deje que me maten por algo que yo sé que es falso? Porque yo sé que es falso, porque yo estuve ahí y no había nada, a que yo esté convencido de que algo es verdadero porque alguien me lo contó, ¿verdad? Los musulmanes extremistas y los monjes budistas que se incendian como protesta, se consumen por las flamas, ellos están seguros que lo que les dijeron es verdad, ¿verdad? Pero si los apóstoles estaban mintiendo, nadie se suicida por algo que sabe que es mentira. ¿Se entiende? Si tú dices que algo sucedió y no es verdad y te va a costar la vida, nadie dice, bueno, está bien, mátame, aunque yo sé que es falso. Eso no es razonable, no lo hacen las personas. Las personas mueren por lo que creen que es verdad, pero si los apóstoles, testigos oculares, mintieron, nadie muere por algo que sabe que es mentira. Entonces, hasta aquí, si alucinaron, si hicieron un complot, siguen siendo posibilidades. La meta del día de hoy es decir, este es el camino que nos lleva a concluir que algo sucedió. Lo más razonable es que Jesús resucitó, aunque todavía no lo vemos con claridad. Pero son estos 4 hechos, los hechos mínimos, que tenemos que tener de memoria para cuando le explicamos a alguien por qué consideramos razonable que Jesús resucitó. Y si Dios lo permite, la próxima semana vamos a ver todos los argumentos en contra, las alucinaciones, el complot, Jesús no estaba muerto, etcétera, y las vamos a comparar contra la explicación de que Jesús resucitó. Y ahí vamos a concluir cuál es más razonable. Pero hasta este punto, apréndete estas 4. Jesús murió y fue sepultado. La tumba estaba vacía. Muchas personas aseguraron verlo y aquellos que aseguraron verlo cambiaron radicalmente. Esas 4 cosas nos van a dar la respuesta que estamos buscando. Y hasta aquí nos quedamos el día de hoy. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Estos 4 hechos
tienen el mayor nivel de confianza que pueda tener un evento histórico. Espero que eso nos ayude a tener seguridad en lo que hablamos. A todos nos da, y lo digo porque también lo siento, ese nervio a la hora que hablas con alguien sobre lo que tú crees citando la Biblia, porque ya sabes la respuesta que te da normalmente de la Biblia, ¿verdad? Yo no creo en eso. Y cuando no tienes claro por qué la Biblia es confiable, ya no te dan ganas de decirle nada a nadie, ¿verdad? Pero si entiendes, no hay otro documento histórico que tenga más evidencia que el Nuevo Testamento. Cuando tú hables y alguien te diga, eso no es cierto, tienes muchos elementos para decirle, mi amigo, necesitas estudiar más, ¿verdad? Porque los historiadores que han dedicado su vida a eso concluyen, no hay ningún texto con más evidencia que el Nuevo Testamento. Así que nadie te puede simplemente descartar diciendo esas cosas son falsas. No. Ahora, si realmente sucedió, ¿cómo lo vas a explicar? No dejes pasar la oportunidad. Si Jesús, piénsalo de esta manera, eres llamado a cuentas. ¿Cuántas oportunidades has tenido de hablar de esto con alguien y no lo has hecho? ¿Por ignorancia o por temor? Temor es la más común. Nos da miedo el rechazo, y eso es natural. Nos da miedo el rechazo. Nos da miedo que se burlen. Nos da miedo que te juzguen loco, que dejen de darte su amistad. A ningún ser humano le gusta eso. Nadie quiere ser señalado. Todos quieren pasar desapercibidos y ser aceptados. Pero fíjate lo que habíamos leído con los discípulos cuando les dijeron que ya no podían enseñar en ese nombre. No podemos negar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Esa es la actitud que debemos de tener todos. Yo no vi la resurrección, la oí. Y la puedo razonar y concluir. Pero yo tengo evidencia de que eso es verdad por lo que pasa conmigo. Ustedes pueden tener evidencia, si eso es verdad, por lo que hacen, lo que pasa conmigo, lo que me ven a mí hacer. Jesús es claro cómo identificas a un cristiano y el que no. Y esa evidencia debería moverte a no callarte, a recordarte a ti mismo todos los días. Mi vida aquí es temporal. Estoy de paso. Este no es el mundo en el que yo voy a vivir. Vienen cosas nuevas. No te aferres a lo que tienes aquí. Tus amigos que no son creyentes, si no son capaces de respetar tu creencia, no son tus amigos. No vas a perder nada si dejan de hablarte. Al contrario, te beneficias. A esas personas hay que mantenerlas lejos. Si son tus amigos, aunque no estén de acuerdo contigo, van a respetar tus creencias. Lo mismo vas a hacer tú con ellos. Vamos a ser llamados a cuentas. Y Jesús fue claro, si no me confiesas delante de los hombres, yo te negaré delante de los ángeles. ¿Te das cuenta de lo serio que es? Si me confiesas delante de los hombres, te confesaré delante de los ángeles. Si me niegas delante de los hombres, te negaré delante de los ángeles. ¿Qué significa eso? Que te conviertes en un traidor cuando te niegas a hablar de Él. Muchas cosas están pasando en la sociedad porque los cristianos no hablamos, ¿verdad? Porque los cristianos no somos capaces de articular de forma racional lo que hacemos. Tus hijos están siendo seducidos por el mundo porque no eres capaz de enseñarlos racionalmente qué es el cristianismo. Y si eres capaz, algunos no están hablando con sus hijos. Eso te hace un traidor del reino de los cielos. Vas a experimentar la pérdida en tu propia familia.
Un ateo dijo una vez, se me olvida el nombre del ateo, si un cristiano está completamente seguro de lo que cree, jamás se quedaría callado cuando hable conmigo. Porque si realmente cree que el que no tenga a Jesús se va a ir al infierno, y él sabe que yo no creo en Jesús, por consecuencia él debería saber que me voy al infierno. ¿Y qué se requiere para que una persona esté convencida de que me voy al infierno y no me lo diga? ¿Qué clase de persona es? ¿Se entiende? Fíjate bien el razonamiento del ateo. ¿Cómo es posible que tú estés convencido que no hay salvación solo en Cristo? ¿Sabes que yo no soy de Cristo y no me dices nada? ¿Qué clase de persona no le dice nada a alguien que va a la muerte? Prefiere que se vaya a la muerte, prefiere que se pierda, que vaya al infierno, como dice la Escritura, con tal de no entrar en problemas. ¿A quién está amando esa persona? A sí mismo. No está amando a su prójimo, está amándose a sí mismo. No quiero problemas, no quiero perder amistades, no quiero que se burlen de mí. Te amas tanto a ti mismo que no te importa lo que va a pasar con los demás. Y eso es traición. ¿Se entiende? Así que piensa, y lo digo por experiencia, todos pasamos por eso. Se presenta la oportunidad, ves qué tipo de personas están ahí, sabes que vas a generar polémica. Lo mejor es no decir nada, pero para eso estás allí. Luz en las tinieblas. Para eso estás ahí. No dices nada, es simple y pura cobardía, ¿verdad? Cobardía. Y eso debería darnos vergüenza. Luz en las tinieblas. Las tinieblas aborrecen la luz. Si tú quieres estar en paz siempre, te vas a convertir en un traidor. Sí, hay formas de decirlo. Pedro lo dijo, dar respuesta de la esperanza que hay en nosotros, con respeto. De buena manera, dijo el apóstol Pablo, de forma amena y de buen gusto. Tenemos que tener cuidado de cómo lo decimos, pero no nos podemos quedar callados. El mundo dice, yo no creo en la Biblia. Qué extraño. Los historiadores más preparados dicen, es cierto eso que dice ahí. ¿Cómo puede ser que tú no creas que eso sucedió? Yo no digo que creas en Dios, pero que eso sucedió es un hecho verificable con los criterios históricos. Y no te dé vergüenza decirlo. Necesitamos a esos cristianos como los apóstoles. ¿Tú crees que no les daba miedo? Claro, vieron lo que le hicieron a Jesús, pero se aguantaban el miedo. Aguántate. Sé una herramienta. Métete en problemas. Pero como dijo el apóstol Pablo, pero que los que te acusen se avergüencen, porque tu conducta es intachable. Si no los ofendes, si no los agredes, si no los gritas, no van a poder quejarse. Van a decir, ay, no me hables de eso. Ok, así le hicieron a Pablo en el Areópago, hablando con todos los hombres más sabios y ilustrados. Cuando empieza a hablar de la resurrección, después nos cuentas. ¡Qué vergüenza! Sí, pero cuando acabó, había unos cuantos que se acercaron porque querían saber más de Dios. Ahí está. ¿Quién sabe cuántos te vayan a creer? Pero eso no es tu responsabilidad. Tú no vas a convencer a nadie. A nadie. No trates de convencer a nadie. Testifica fielmente lo que sucedió. Transmite fielmente el Evangelio. Explica racionalmente por qué lo crees.
Es Dios quien hace lo demás. Es Dios quien decide si lo entienden o no lo entienden. Gracias a Él no está sobre nuestros hombros esa responsabilidad, pero habla. ¿Ok? Pues vamos a ponernos a orar. Señor, mientras más sabemos, más conscientes somos de lo que ignoramos. Estamos tan lejos de lo que deberíamos ser, Señor. Debiendo ser ya maestros, en muchas cosas somos como niños. Nos gusta, Señor, nuestra comodidad. Nos gusta la paz relativa que podamos tener y nos negamos a perderla, Señor. Reconocemos nuestro pecado porque evitamos el conflicto, evitamos decir la verdad para poder estar en paz. Evitamos decir la verdad para tener comodidad. Y eso nos hace traidores, Señor. Y así como Pedro te negó, muchos de nosotros lo hemos hecho en distintas ocasiones. Pero así como a Pedro, Señor, tú lo transformaste. Y de ser un cobarde lo llenaste de valor hasta la muerte. Lo mismo puedes hacer con nosotros si tú quieres. Enséñanos a tener una confianza sólida, no en lo que los historiadores dicen, sino en tu palabra, pero estar conscientes de lo que la ciencia dice, lo que los historiadores dicen para dar razón de nuestra esperanza. No confiamos en los historiadores, no confiamos en las evidencias, confiamos en ti. Pero tú nos has pedido, Señor, que aprendamos de las evidencias, de los razonamientos, de lo que la ciencia hace, para poder explicar, Señor, a aquellos que no te conocen, explicar de forma racional por qué tenemos esperanza en ti. Estamos, Señor, muy alejados de muchos conflictos que deberíamos estar teniendo, de muchas discusiones que debimos haber tenido en nuestra propia familia, en el trabajo, con nuestros vecinos. Y muchas de esas, Señor, que hemos evitado, lo hemos hecho por cobardes, porque nos da miedo. Rogamos, Señor, que nos perdones, que nos des, como pidieron tus discípulos, Señor, cuando los amenazaron, que tú les dieras la capacidad de no hacer caso a las amenazas y seguir predicando, Señor. Nos has tenido aquí en mucha paz. En medio de las adversidades en la sociedad, Señor, no somos perseguidos. No somos menospreciados. No se nos han quitado privilegios en la sociedad por ser cristianos. Nadie nos impide venir a congregarnos. Y aún así, Señor, no hemos aprovechado sabiamente todo esto que nos estás dando, sabiendo que hay cristianos en otras partes del mundo, ya sea que están en guerra, están siendo asesinados, erradicados, los expulsan, los roban, los ultrajan, y aún así perseveran y se congregan y sirven. Señor, perdónanos, porque tenemos tanto y hacemos tan poco. Capacítanos para que podamos ser como tus discípulos. Se reconocía que era gente ignorante, pero que decían, se nota, se ve que han estado con Jesús, por la manera en la que hablaban, Señor. Tu palabra es clara cuando dice que de lo vil y despreciado elegiste. Y aquí estamos, Señor, lo vil y despreciado de este mundo, pero en tus manos, como dice tu palabra, puedes usarlo para avergonzar al sabio y avergonzar al fuerte. Señor, danos la capacidad que requerimos para cumplir con el mandato de derribar todo argumento y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Enséñanos, capacítanos, danos las oportunidades, danos el valor. Enséñanos, ayúdanos a recordar, a comprender, para que cuando se presente la oportunidad estemos ansiosos por tomarla y no temerosos de hacerlo. Gracias porque tú eres fiel y a pesar de nuestra cobardía, tú no te apartas de nosotros.
A pesar de nuestro pecado y nuestra rebeldía, tú permaneces fiel, Señor. Y es por eso que estamos aquí. Por eso te rogamos que nos perdones. Reconocemos nuestro pecado y nuestra maldad y acudimos a ti porque solo tú puedes cambiarnos, Señor. Cámbianos. Y lo que aprendemos podamos comprenderlo de tal manera que podamos transmitirlo a otros, los que son de tu pueblo y los que no, de manera que seamos testigos fieles donde quiera que vayamos y que estemos preparados para hacer luz en las tinieblas, aunque nos cueste la vida, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas y respuestas. Tenemos 15 minutos para responder, si es que las hay. Sí, ya veo que aquí hay varias preguntas, así que voy a responder las que tengan que ver con el tema directamente. Si no tiene nada que ver con el tema, las dejamos al final. Si no estás en el grupo de WhatsApp donde se hacen las preguntas, está el código en pantalla. Lo escaneas, te agrega en automático. Los que no están en el grupo de WhatsApp pueden escribirnos en los comentarios de Facebook o de YouTube. Esas preguntas, aunque las haces ahí en las redes sociales, son dirigidas a este mismo grupo. Así conforme fueron haciéndose en la red social, así las van agregando en este grupo nuestros hermanos que están sirviendo en el área de multimedia. Les agradecemos mucho esa tarea. Ok, empiezo a leer la primera pregunta de Keren Orozco. Dice, ¿hay registros históricos donde se explique el por qué hay un antes y un después en el conteo del tiempo a partir del nacimiento de Jesús? ¿Sí? No tiene nada que ver con el tema, pero sí, de hecho una simple búsqueda en internet lo vas a encontrar. Siguiente, Edson Medina. Pastor Hernán, cuando Pablo dice que lo recibió, ¿deberíamos asumir que fue a través de otros creyentes, apóstoles, discípulos? ¿O hay espacio para creer que fue el mismo Jesús quien le entregó esa información? Gálatas, parece surgir lo segundo. Si es que mira, cuando presentamos este caso, lo que yo recibí, les transmití, la forma en la que está registrado, históricamente tiene el formato que se espera de ese tipo de enseñanzas que se transmiten, ¿verdad? Ahora, claro que el evangelio que recibe Pablo, que predica, primero le es revelado a él por medio de Cristo. Dedicó 3 años a estudiar, ¿verdad? En Arabia. 3 años los dedicó a estudiar en Arabia. Tuvo que haber formulado, comprendido las cosas. Alguien tuvo que haberle guiado en sus principios. Pero cuando obtiene la información oficial en el formato en el que se presenta, todo parece indicar que es algo que se transmitía, ¿verdad? Como era la costumbre de aquel entonces. Entonces, no decimos que es una o la otra, son las dos. Pablo recibió el evangelio de parte de Jesús, que es quien lo encomienda. Todos, cuando somos nacidos de nuevo y pasamos 3 años dedicados a entender, empezamos a comprender qué fue con lo que pasó con nosotros, ¿verdad? La Biblia dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces, el Espíritu Santo es quien nos da la capacidad de entender la Escritura. En el nivel más fundamental, es Dios quien nos enseña el Evangelio, ¿verdad? Ningún hombre. Es por medio del Espíritu Santo que tenemos revelación de lo que es el Evangelio. Porque aunque tú escuches a una persona que le dice, te está explicando qué es el Evangelio, bíblicamente dice, entra por un oído, sale por el otro. No lo puedes comprender porque se tiene que discernir espiritualmente. Es el Espíritu Santo quien te lo da. Entonces, Pablo es un experto en la ley, ¿verdad? Tuvo que indagar en la Escritura para llegar a las conclusiones a las que llegó. El Espíritu Santo lo tuvo que capacitar. Así que sí, claro que el apóstol Pablo recibe el Evangelio de parte de Cristo y de ningún hombre, porque él tiene que pasar por todo el proceso de analizar lo que él sabía y llegar a comprender lo que pasó. Pero cuando está transmitiendo esa parte de lo que sucedió históricamente, el formato que tiene es lo que lleva a los historiadores a decir, esto es algo que le enseñaron, alguien lo formuló y él lo está transmitiendo como era la práctica de aquel entonces. Entonces no es una o la otra, sino las dos, pero en distinto momento del tiempo, ¿verdad? Siguiente. Cintia M. Buenas tardes, pastor. ¿Me podría aclarar un poco más cuando Jesús se reveló a Pablo? Ya que en el pasaje no dice que Pablo lo vio físicamente, sino que le rodeó el esplendor del cielo. Lo escuchó y al abrir los ojos quedó ciego. Sí, mira,
no decimos que Jesús vio, bueno, que Pablo vio a Jesús como quizás lo vieron los discípulos en la transfiguración, ¿verdad? O como lo vieron los 500 hermanos a la vez, o cuando se presentó y les dijo, miren, aquí estoy, aquí están las marcas. Fíjate lo que está describiendo, que vio una luz, ¿verdad? Y esa luz, ese resplandor, es con quien Pablo se está comunicando, ¿verdad? Y ese resplandor que está viendo le interactúa con él y dice, ¿quién eres, Señor? Pablo sabe que está ante alguien, aunque lo que ve es un resplandor, sabe que está ante alguien. Y ese alguien le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces, si Jesús está muerto, Pablo no vería ninguna luz, ¿verdad? Pablo dice, Jesús a quien yo persigo, que se murió, aquí está hablándome. Pablo vio a Jesús resucitado, pero no hay forma de saber si todo lo que vio fue la luz o si entre la luz de repente pudo haber alguna forma, pero el punto es que Pablo dice, Cristo se me apareció, aunque no tuvo la misma capacidad de ver lo que los discípulos vieron cuando les dijo, mira las marcas y mira el costado, ¿verdad? ¿Por qué la diferencia? Bueno, porque cuando Pablo ve a Jesús, Jesús está en una condición muy distinta, ¿verdad?, de la que vieron los discípulos. Jesús ya había ascendido, está sentado a la diestra del Padre, ahora viene a revelarse a Pablo. La condición en la que se presenta es totalmente distinta a la que se presentó a los apóstoles. Es una posible explicación de por qué no vieron lo mismo. Pero el punto es que lo vio, aunque no haya visto exactamente lo mismo. ¿Me explico? Si de repente Jesús se manifestara a alguien, por ejemplo, Apocalipsis, piensa que dice en la descripción de Juan que vio a Jesús. ¿Y cómo lo describe? Con rostro de fuego, ojos de sol, un arco iris, y eso no es lo que vieron los discípulos, ¿verdad? Juan está viendo y describe a Jesús de esa manera, y dices, ¿por qué no vio exactamente lo mismo? O cuando dice, vio un cordero, pero también era león. Jesús se pudo haber aparecido en forma de cordero, de manera que entendiera, sigue siendo el mismo, pero nos transmite lo que él está viendo y no vieron siempre exactamente lo mismo. Por ejemplo, ¿por qué vieron los discípulos cuando estaban reunidos a puerta cerrada y Jesús se aparece a ellos? No vieron lo mismo que cuando Jesús se transfiguró en el monte. Entonces, el hecho de que no hayan percibido físicamente lo mismo no significa que no haya visto a Jesús, ¿verdad? Siguiente. Jacel Ramírez. Se me hace que yo voy a tener que traer mis lentes. Jacel Ramírez. Buenos días, pastor. Hay una película que se llama Dios no está muerto, de un muchacho de la universidad que se enfrentó con un maestro ateo y el joven cristiano lo enfrenta con argumentos. ¿Puede uno usar argumentos sin usar la Biblia? ¿Qué ejemplos puede usar sin usar la Biblia? Porque la mayoría dicen que le expliquen sin usar la Biblia porque no creen en ella. Bueno, qué bueno que lo mencionas. Mira, cuando tratamos de explicar quién es Jesús sin la Biblia, es decir, como si la Biblia no existiera, entonces carecemos de toda la información que tenemos para explicar el Evangelio. En ningún momento podemos decir, mira, la Biblia es la espada con la que peleamos, ¿verdad? Pero para poder pelear contigo, hablamos de la guerra espiritual, voy a pelear sin espada porque tú no quieres que la use, ¿verdad? Entonces te voy a dar arañazos. Ya no eres eficiente. ¿Por qué? Porque la espada, que es más cortante que toda espada que dos filos, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la única que penetra, ¿verdad? Hasta los tuétanos. Entonces, si tú quieres explicar el Evangelio y quién es Dios, pero no usas la Biblia, no tienes nada que decir. ¿Se entiende? El punto es, tú no quieres que use la Biblia. ¿Por qué? Yo no creo en la Biblia. ¿Por qué no crees? Está llena de contradicciones. Dime una. Y hasta ahí llegan. La gran mayoría de las personas que me han dicho eso, hasta ahí llegan. Dime una. No, pues no sé. No me acuerdo. Búscala, te espero. No, es que no sé ni dónde las dejé. Bueno, entonces, ¿qué te hace pensar que la Biblia no es creíble? Y ya. Se acaba el argumento. No tuve que dejar la Biblia para explicarle. Tengo que mostrarle primero que su idea de que la Biblia no es confiable no tiene ningún fundamento. No tiene nada con qué argumentar que la Biblia no es confiable.
Los que más saben te dicen, sí, mira, y te citan un versículo y luego te citan otro. Y sigue el exégesis y le dices, mira, no hay ninguna contradicción. Me sé otra. Y así, le inviertes tiempo explicándole por qué no es una contradicción. Y luego dicen, nunca había visto la Biblia de esa manera. Entonces fíjate, cuando te dicen, enséñame de la Biblia, pero sin la Biblia, no tiene ningún sentido. El punto que hay que aclarar es por qué no quieres que yo lea la Biblia. ¿Por qué no crees en ella? Y dame argumentos, porque nada más repiten lo que oyen. Cuando escuchan que alguien famoso dice, la Biblia está llena de contradicciones, ellos asumen que sí. Les preguntas, dime una, quedan en evidencia. No tienen la más mínima idea, es más, ni siquiera han leído la Biblia, pero te afirman que no quieren creer en ella. Ese es el punto que debes atacar. Ahora, cuando presentamos nosotros argumentos, como la manera del argumento cosmológico Kalam, y decimos que podemos decir que es racional creer en Dios, no te estoy hablando de la Biblia, te estoy hablando de lo racional que es la creencia para poder hablarte de la Biblia. Así que nunca dejes la Biblia de lado porque no vas a tener nada que decir, ¿verdad? Siguiente, en mi trabajo hubo un enfermero, es la misma Hazel Ramírez, un enfermero que me dijo que si yo estaba segura de que Jesús resucitó. Y yo le dije que sí, y le dije que porque nunca se encontró su cuerpo. Pero él me dijo que una persona murió y nunca encontraron su cuerpo. Me dijo el hombre, pero no me acuerdo. ¿Hice mal al decirle esto? Digo, es uno de los argumentos, que el cuerpo no fue encontrado, pero no es el único, ¿verdad? Digo, ¿cuántas personas se ahogan y nunca encuentras el cuerpo? Y con eso no concluyes, entonces resucitó. No, pero son 4 hechos. Los 4 ligados, y tiene que explicar los 4. ¿Por qué no encontraron el cuerpo? Y el cambio radical, ¿verdad? Y la relación que tiene con la muerte de Jesús. No es simplemente el hecho de que no aparezca el cuerpo, que hay muchas personas que mueren y nunca encuentran el cuerpo, ¿verdad? Pero nos enfocaremos en eso, si Dios lo permite, la semana que viene. Adrián de la Garza dice, ¿no sería también prueba de la muerte de Jesús el hecho de que el tiempo en todo el mundo se mide antes de Cristo y después de Cristo? ¿No? Porque el hecho de que en aquel entonces las personas que están en autoridad sean creyentes y determinen una forma de medir el tiempo, en nada se asocia con evidencia de la resurrección, ¿verdad? Es más, imagínate que alguien hubiera dicho, en lugar de que fuera antes de Cristo y después de Cristo, dijera antes de Satán y después de Satán. Y te dijera, esa es la evidencia de que Satán vino al mundo. La convención que hayan hecho para medir el tiempo no tiene ninguna relación con evidencia a que Jesús haya resucitado. Es más, ese cálculo está equivocado. Si tú estudias eso, te vas a dar cuenta que le fallaron y que el ajuste es como un desfase de 4 o 5 años, aunque algunos dicen que es más. Pero usaron la evidencia que tenían, ¿verdad? Tratando de especificarlo. Pero eso no es evidencia de la resurrección. Siguiente, Kimberly, ¿es seguro el testimonio de las personas que aseguran haber sentido la presencia de Dios? Bueno, tendrías que buscar la evidencia, si es que la hay, y qué tan racional es. Porque si te dicen, se me puso la piel de gallina, digo, eso le pasa a cualquiera, ¿verdad? Cuando ves una película, cuando ves a alguien que amas, cuando tu equipo mete gol, hay muchas formas. Dices que yo siento la presencia de Dios. Ok, piensa, ¿qué le pasaba a las personas qué le pasaría a una persona que tenga la presencia de Dios así manifestada como cuando Moisés le pidió a Dios que le mostrara su gloria? Moriría, ¿verdad? Y dices, bueno, entonces no se manifestaría con toda su gloria, ¿se manifestaría de forma visible? No, sintió la presencia, ok. ¿Y eso que sentiste qué fue? Ñáñaras, mareos, cosquilleos, y entonces buscas posibles causas. Pero lo que puedes decir es, ¿quién sabe si lo que sentiste fue en los tacos que te echaste en la noche? ¿El medicamento que traías? No lo sé. Pero si Dios se manifestó en ti, tu testimonio lo demostraría, ¿verdad? No eres la misma persona. Aunque ya seas cristiano, si tienes una experiencia así con Dios, empezarías a mostrar con mucha más evidencia que el Espíritu Santo está en ti. Entonces, no tengo forma, nadie tenemos forma de decirle, no, tú no sentiste la presencia de Dios, porque no tendríamos forma ni de asegurarlo ni de descartarlo. Pero la evidencia de si Dios estuvo con él y se manifestó de esa manera, tiene que haber frutos que lo comprueben. Lo digo porque muchas personas que dicen que sienten a Dios y ni siquiera viven como cristianos.
Siguiente, Sophie V. ¿Podrías publicar las fuentes de los registros de los historiadores no cristianos? Sí, con mucho gusto. Siguiente, Sergio Navarro. ¿Qué valor tiene que las personas puedan llegar a decir, sí creo que Jesús resucitó, ya sea con argumentos razonables o sin ellos, como algunas personas lo hacen, pero realmente no han vivido el nuevo nacimiento? Los demonios también creen que Jesús resucitó. Gracias. No entiendo qué valor tiene para mí o para ellos. Yo no estoy persiguiendo ningún valor. Es un mandato dar respuesta de la razón de la esperanza. Derribamos argumentos. No sé, yo no espero ganar nada en ellos, ¿verdad? Espero cumplir con mi responsabilidad. Lo que yo he visto que pasa es que son más abiertos a escuchar el Evangelio. Pero incluso muchos de los historiadores que afirman que es un hecho histórico que Jesús vivió, murió, fue sepultado, la tumba estaba vacía, los discípulos aseguraron verlo y cambiaron. Muchos de esos de esos historiadores son ateos. Y como quiera afirman que históricamente eso es confiable. Pero eso no significa que confíen en Jesús o que haya nacido de nuevo. De hecho, en ningún momento en la Biblia se dice que por medio del razonamiento de los argumentos la gente se convierte. Pero nos manda estar preparados para dar esos razonamientos. ¿Cómo Dios lo va a usar? Cuestión de Él, ¿verdad? Pero yo tengo que cumplir con mi responsabilidad. Tengo que mostrar de forma racional qué creo y por qué lo creo. Y cuando veo la guerra espiritual, el reino de Dios contra el reino de Satanás, derribar esos argumentos es parte de mi responsabilidad como soldado. Así que es por eso que tenemos que estudiarlo, es por eso que lo tenemos que entender para poder ser obedientes a Dios en este tipo de mandamientos. Se acabó el tiempo, ¿verdad? Muy bien. Es todo entonces por mi parte. Despedimos la transmisión aquí, ¿verdad? Si Dios quiere, entonces nos vemos el miércoles, porque este martes no toca sesión de preguntas, sino hasta el otro. Y el próximo domingo, si Dios lo permite, empezaremos a estudiar los argumentos en contra de la resurrección de Jesús. Hasta la próxima.